No esperes llevar tu vida en Cristo ahí nomás a la orillita. Pero una vez que eres probado, una vez que te ha zarandeado el enemigo y te sostienes allí firme, casi sin fuerza y casi sin aliento, entonces el Señor dirá: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Aleluya. Congreso Mundial de Avivamiento Shekinah, cuando la nube desciende. Gracias, Señor Jesús. Si puedes darle el aplauso más grande que puedas. Es un privilegio poder estar aquí parada frente a toda esta multitud, y siento que es una enorme responsabilidad, porque creo que al ser citados aquí por el Espíritu Santo, el Señor tiene planes para cada nación y pueblo. Y se los he dicho muchas veces, no tenemos un modelo para que ustedes lo copien de cómo traer un avivamiento. No tenemos ni idea de hacer congresos de crecimiento. Pero sí lo que tenemos, por cierto, es que el tesoro más grande de este ministerio es el Espíritu Santo. Y sabes algo, está allí para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros puede tener, cada uno de nosotros puede llevar un avivamiento a su nación. Y hoy somos responsables, porque no podemos decir: no, pues que yo no sabía. Ministerio, los congresos ya van como para 20 años más o menos que se están haciendo. 20 años donde han pasado generaciones y generaciones. Bueno, no es que nos estamos así como que, pero han pasado muchísimas personas, pastores, líderes, y se han prendido, se han llevado la bendición. Muchos han prendido sus iglesias y tal vez sus ciudades, y estamos esperando que naciones enteras sean totalmente revestidas por el poder del Espíritu Santo, porque Él está aquí para todos. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta preciosa mañana. Te ruego que tomes mi vida, Señor, que se diga absolutamente solo lo que tú quieres. Que esa bendición, Señor, que esa predicación entre en el corazón de mis hermanos, Señor. La semilla que tú estás trayendo, que luego germine y dé mucho fruto allí donde ellos están ministrando. Y te ruego que podamos escuchar, Señor, de esos avivamientos que se están prendiendo alrededor de la tierra. En el nombre de Cristo Jesús, me sujeto absolutamente a ti, Espíritu Santo. Y gracias por darme esta oportunidad, Señor. Yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén y amén. Puedes tomar asiento. Les di el texto, Jeremías 40. Creo que todos predicamos acerca de Jeremías, ¿no? Nuestras predicaciones casi todas estaban en el libro de Jeremías. Sí, pero no nos pusimos de acuerdo. Aquí al contrario, aquí escondemos nuestras predicaciones, porque en este mismo púlpito pues tiene que predicar cada uno, y entonces, ay, me quitó lo que yo tenía. El otro día me dijo el pastor: pisaste mi mensaje. Le dije: pastor, perdóneme, pero yo solamente recibo de avivamiento, me va a tocar cambiarme de iglesia. Dice: Moab ha estado en paz desde su juventud, en reposo como el vino sobre su sedimento. Nunca ha sido trasvasado de una vasija a otra, ni jamás ha estado en cautiverio. Por eso ha retenido su sabor y no ha variado su aroma. Amén y amén. Amén. Quiero tomar en primer lugar, el primer personaje del que quiero hablar esta mañana es de David, ungido por el Señor para ser rey, ungido por Dios para hacer una misión gigantesca. Pero este fue un jovencito que sufrió muchísimo. Era rechazado por su papá, porque cuando el profeta llega para ungirlo, entonces
pues está preguntando y dice: no me voy a sentar a comer hasta que no unja al siervo que el Señor ha escogido. Él creyó que era el mayor porque era de estatura buena, era de hermoso parecer, pero el Señor le dijo: no mires a su apariencia, porque yo miro al corazón. ¿Estamos aquí? Aleluya. Al Señor no le importa nuestra apariencia, Amén. no le importa. Él lo que mira es tu corazón. Rechazado por el profeta porque no fue capaz de reconocerlo, aunque este fue un hombre que ni una sola de sus palabras cayó a tierra. Pero también era despreciado por sus hermanos, porque cuando él va a llevarles alimento allí, que están en el campo de batalla, sus hermanos dicen: vienes como quien dice, a chismosear, vete de aquí, como que coge oficio. Pero ahí en ese momento él se encuentra con este gran gigante que estaba desafiando a los escuadrones del Dios viviente, y allí empieza su celo, pero no les voy a hablar de eso. Despreciado por el rey, porque una vez que es ungido, muchas veces el rey intentó matarle. Despreciado por sus amigos, porque quiero que recuerdes que allí en la cueva de Adulam se le juntaron los que estaban afligidos, endeudados, aquellos que estaban huyendo. Pero cuando vienen y se llevan a sus mujeres y a sus hijos y sus posesiones, hablaron que querían matarlo, sus amigos. Despreciado también por el reino de Judá, por el reino de Israel y hasta su mujer, porque cuando lo vio que venía con el arca cantando, danzando, le tuvo por poca cosa y le dijo: te has hecho vil delante de las criadas, como que te has hecho un cualquiera. ¿Qué pasa contigo, David, si tú eres el rey? Pero su respuesta siempre agradó al corazón de Dios: por causa de él yo me haré más vil. Si tú tienes una manifestación para Dios y a la gente le molesta, ¿a ti qué te importa? Con que Dios esté contento es lo que tienes que hacer. Aleluya. Adóralo, alábalo y gózate en su presencia. Amén. Pero ¿sabes algo? Aunque él fue rechazado por todos, lo que David estaba sufriendo era el ser trasvasado. Y él fue trasvasado con una sola razón: para que él fuera 100% de Dios, para brillar solamente para él. Y por eso creo que pues sí, aunque hay salmos donde él está triste, donde él se queja, de todas maneras el Señor mismo dice que David tenía un corazón como el del Señor. Amén. Dios se agradó de él. Las multitudes te pueden odiar, pero si Dios está agradado de ti, no les hagas caso. Continúa adelante. Vamos a marchar siempre hacia adelante. Amén. Aleluya. Aleluya. Pienso que si David no hubiera sido trasvasado, habría sido muy difícil que cumpliera con el llamado que Dios tenía con él. Pero luego nos encontramos a José. Y pues, pastores, ustedes no creo que digan: wow, esa historia yo no la había oído. Porque José ha sido como ese símbolo de rectitud, de amor, un niño prácticamente. Sus hermanos lo odiaban porque tenía sueños que Dios le había dado y se querían deshacer de él. De manera que cuando encuentran la ocasión, lo meten allí en ese pozo. Y aunque querían quitarle la vida, Judá se pone en medio y dice: no hagamos esto, que el Señor Dios no tenga que cobrarnos la sangre de este joven. Entonces lo que deciden es coger su capa de colores, que le costó muchísimo, casi le cuesta la vida. La untaron con sangre de un carnero y se lo vendieron a un grupo, a una banda que estaba pasando por allí. José vendido, y tiene que ir a Egipto. Pero en Egipto no creas que todo, ay no, qué maravilla, porque uno iba a estar lejos de su papá, a quien él amaba y honraba con todo su corazón. Pero dos, estaba lejos de su familia. Y tres, cuando llega allí a Egipto,
Dios estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Potifar inmediatamente cuando ve a este jovencito dice: me lo voy a llevar para que administre mi casa. Pero recuerda que la mujer de Potifar se empeñó en hacerle la vida a cuadritos y él tuvo que huir dejando su ropa, y ella le acusó que quería abusar de ella. De manera que Potifar lo manda a la cárcel, y allí en esa cárcel vienen dos siervos del rey y les profetiza a los dos, y las dos profecías se cumplen. El uno murió porque fue sentenciado y el otro vivió, pero cuando ya estaban libres se olvidaron de José. Hasta que viene el sueño que inquieta a Faraón, hasta que viene ese momento de Dios para José, ese momento en que es decisivo para su vida y para todo lo que Dios tenía planeado. Y cuando él va y le cuenta al rey el sueño y le da su interpretación, inmediatamente queda como segundo del reino. Sus hermanos tenían temor. Dijeron: no, pues cuando ya se descubrió que era su hermano, dijeron: nos va a matar, este hombre nos va a matar. Pero él les dijo: no tengan miedo, porque yo he sido puesto en este lugar no por ustedes, sino por Dios, para preservar vida a mi pueblo. Amén. Aleluya. Lugares, posiciones, actitudes que no podemos comprender, pero si tú dejas que Dios haga la obra en tu vida y dejas de estarte quejando, entonces verás grandes cosas y muy pronto. La forma en que José tuvo que ser trasvasado, aunque fue muy dura y muy difícil, si no hubiera pasado por allí, habría arruinado los planes de Dios para que él fuera el segundo en el reino de Faraón. ¿Me están escuchando? Aleluya. ¿Sabes algo? Dios tenía un llamado para José. Y que yo sepa, los dones y los llamamientos son irrevocables. Y aunque tú te sientas perdido, y aunque sientas que hay un torbellino sobre tu cabeza, y aunque ese torbellino amenace tu vida, y aunque tú creas: hasta aquí llegué, de aquí ya nadie me va a sacar, Dios está contigo. Dios está contigo. Aleluya. Quiero preguntarte algo. ¿Tú estás seguro de tu llamado? Ay, es bueno que lo medites. Ese es un buen punto para ir y meditarlo ante la presencia de Dios. Porque algunos vieron que, ay, el ministerio es esplendoroso, wow, tremendo es el ministerio, yo quiero. Y solamente porque tienen esa codicia en su corazón, salen, se te llevan parte del pueblo y dañan al pueblo, porque ya hay gente que no se puede congregar en ninguna parte, los echan a perder porque ellos nacieron en la iglesia donde Dios los puso, porque Dios tiene un propósito con esa iglesia y te rodea de la gente que Él necesita para que sean esas columnas para ti. Pero ni aquí ni allá, los echan a perder, los dañan. Pero esa sangre va a recaer sobre ellos y no sobre ti. Ese amén es de alguien que pasó por ahí. Amén, estoy segura. O porque de pronto dijiste: oiga, voy a ir a montar una iglesia. A mí me parece tan blasfema esa palabra, montar una iglesia. Pero si tú tienes un llamado, lo que sales es a obedecer la orden de Dios para que pastorees en un lugar que Dios tiene escogido para ti, y unas ovejas que el Señor está preparando para que estén allí contigo. Amén. Decía un predicador: o coges el micrófono y sales. Terrible. Pero aquí lo importante que tú tienes que preguntarte: ¿realmente yo tengo un llamado de parte de Dios? ¿Realmente el Señor me ha llamado? Porque cuando esos salen, los que dividen salen, se llevan la gente y luego no prosperan, los oyes blasfemando contra Dios. ¿Con qué derecho? Si Dios nunca los llamó. Pero si tú tienes ese llamado, entonces, y estás pasando por esa turbulencia, gózate esta mañana,
Gózate, porque lo que estás viviendo es ni más ni menos que un proceso que se llama trasvasado. Así he titulado mi predicación: trasvasado. Amén. ¿Qué significa ser trasvasados? Bueno, dice la palabra que con la que empecé, Moab ha estado en paz desde su juventud, en reposo, como el vino sobre su sedimento. Benjamín, ayúdame. Nunca ha sido trasvasado de una vasija a otra, ni jamás ha estado en cautiverio. Por eso ha retenido su sabor y no ha variado su aroma. Pero déjame decirte que ese no es un sabroso vino, sino es un vino que con el sedimento se ha echado a perder y su color no es agradable. Es un vino que fácilmente tiene que ser desechado. Yo le pedí a mi nieto Benjamín, miren, aquí está una vasija de vino. Y si puedes mostrarles, amor, no, al contrario, como así, cámaras, por favor, así. ¿Ustedes ven ahí el sedimento? ¿Sí ven eso negro ahí en el fondo? Bueno, ese yo me lo inventé para poder ser mucho más ilustrativa. Y ese vino necesita ser trasvasado. Ese vino necesita ser trasvasado. Aleluya. Dale, hijito, sin temor. ¿Está siendo trasvasado? ¿Listo, hijo? Y es necesario que el sedimento quede allí en esta vasija. Y esto hay que desecharlo. ¿Para qué? Para que el vino tome un sabor delicioso y para que su aspecto también cambie y sea deleitoso, que sea precioso. Para eso es que el Señor estaba diciendo de Moab que no había sido traspasado. Y saben lo que la Biblia también lo representa como la borra. La borra es como esto que ocurre cuando el vino no se trasvasa. Pero aquí está hablando de un pueblo, de una persona, de una nación que están allí felices sobre su sedimento. O sea, hombres y mujeres que están felices sentados allí engordándose, no haciendo nada, que no tengan esto de sufrimiento, porque si viene un poquitico de sufrimiento, no, Dios no es fiel, esto no es real, esto no es para mí, no me lo merezco, ¿por qué Dios tendría que hacer eso conmigo? Estás siendo trasvasado. Es necesario que seas trasvasado, porque la obra que Dios tiene para ti es muy importante. Y en ese trasvase tú dices, ¿y ahí qué va a pasar? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta dificultad? ¿Por qué si Dios fue el que me llamó? Pues si Dios te llamó, yo esta mañana te quiero animar. Porque si Dios te llamó, Él te va a sacar al otro lado. Porque si Dios te llamó es porque tiene grandes planes contigo. Porque si Dios realmente te llamó, tiene todo lo suficiente para que tú, tu ministerio y tu nación sean transformados. Que no tengas falta de nada. ¿Y sabes para qué el trasvase? Para que podamos ser esa bendición y que no se pierda nada. ¿Cómo me duele a mí ver esos ministerios que caen? Esos grandes hombres de Dios que cuando están en el púlpito son maravillosos, que son impresionantes, que lo que hacen, Dios mío. Y cuando se bajan del púlpito, dice uno, Dios mío, qué horror. Estaba el famoso Don't touch me, no me toques, porque la unción se les iba, tal vez se quebrantaba. Yo no sé a qué era que le apuntaban. Prepotentes, antipáticos, orgullosos, violentos. Uno sí tiene que ser violento, pero en las manos del Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios dice que el cielo sufre violencia, pero solamente los violentos lo arrebatan. Yo no voy a invitar aquí a una cuadrilla de las FARC,
Cada uno de nosotros tiene dentro de sí la violencia que necesita para alcanzar el lugar que Dios te ha llamado a conquistar. El armamento necesario lo tienes en Dios. Absolutamente todo. Todo lo que el Señor te quiere entregar para que tú avances, para que tengas éxito, está ahí arriba. Entre más grande el edificio, los fundamentos tienen que ir más abajo. Hay que hacer unos cimientos muy grandes. Yo me acuerdo cuando estábamos haciendo esta construcción y cada columna está apoyada en una zapata, que así la llaman. Pues no sé ni por qué, pero pues era gigantesca, eran unos huecos enormes. ¿Se acuerdan, iglesia? Y era terrible. Estábamos allá en ese lugar, empezaron a abrir huecos, entonces las sillas acá, empezaron a abrir huecos, entonces las sillas allá. Pero hoy esta iglesia está sostenida por grandes columnas. No se ve bonito. Y creo que la mayor inversión se ha hecho en las bases. El mayor dinero que se ha invertido no se ve, porque está sosteniendo el edificio. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros, mis hermanos. No quiero que estés triste. Tampoco quiero que estés desanimado. Dios está cavando muy hondo, porque el edificio tiene que ser grande. Y para eso se necesitan esas bases que sean profundas y que sean capaces de soportar. Nosotros creímos que en la calle 93, que en el año 93 estábamos listos para este avivamiento. Ya habían venido milagros, ya conocíamos en algo más o menos la presencia de Dios. La iglesia era medianamente grande y decíamos con Ricardo, no, pues ya, listos. Pero no, ¿sabes que no fue así? El Señor nos dijo, alto. ¿Sabes por qué? Lo hubiéramos dañado todo. Todo se habría echado a perder. Porque si tú echas el vino nuevo en un odre viejo, el vino y el odre se van a reventar. Teníamos el vino, pero el odre no estaba listo. Y tuvimos que ser puestos allí al humo, que es como se curan los odres. Y no un momentico, sino en verdad fueron tiempos muy difíciles. Pero ¿sabes qué? Yo quiero que lo entiendas esta mañana y te quede claro que el trasvaso, lo que Dios quiere que pase con ese trasvaso es que mueras al orgullo. Es que mueras al yo puedo. Es que tú puedas morir a la soberbia. Porque los ve uno, Dios mío, no caben en ninguna parte. No caben en ninguna parte, qué horrible eso. Que mueras al despotismo. Como yo tengo la unción, el Espíritu Santo es mío, con permisito que ahí voy. ¿Quién dijo? Si somos el cuerpo de Cristo, si nos necesitamos los unos a los otros, si todos tenemos preciosos dones y un llamamiento exclusivo de parte de Dios, y tenemos que valorarnos y tenemos que respetarnos y no tenemos que ver como cualquier cosa a los hermanos. Algunos decían, es que ahí llegan 10 gatos a congregarse en esa iglesia. 10 gatos. ¿Acaso el Señor nos ha visto como gatos? No importa si tienes 10 almas preciosas por las que Cristo murió, o tienes 1000 o tienes 100,000. A Dios no le importa. Lo que Dios quiere es que tú cuides ese rebaño con celo. Si tú quieres más, tienes que ser fiel en lo poco, y sobre mucho te va a poner el Señor. Aleluya. Me acuerdo de una ilustración que tú usabas mucho. Era un gran rey, un hombre muy importante, era un hombre muy sabio, era un hombre al que Dios le había permitido grandes riquezas. Eso caminaba ese hombre, no cabía por ninguna parte. Pero ¿sabes algo? Le dijeron, ese orgullo te va a echar a perder. Contrató un muchachito y le dijo, cuando yo salga a caminar, ven conmigo, y si corro, corre detrás de mí. Y la finalidad tuya es decirme, vuestra majestad, acordaos que apenas eres un hombre. Y muy sabio ese rey. Todo el tiempo el niño estaba tocándolo y diciéndole,
Acuérdate que apenas eres un hombre y no eres Dios. Qué bueno tener bueno, gracias a Dios que yo soy eso para Ricardo, para Juan Sebastián, para Ana María. Me dicen que cuál es mi ministerio favorito, ser la piedra entre el zapato. Duele mucho, ¿tú te imaginas? Una piedra ya que raspa y raspa, pero vale la pena. Y señores, vale la pena que escuchen a sus esposas. Vale la pena. Amén. Debe haber allí, en ese tiempo difícil, en ese tiempo duro, el quebranto total del yo. Estaba escuchando a Robert Liardon hablando de Kathryn Kuhlman y pienso que ella, esto fue lo que mejor aprendió: la humildad, la dependencia de Dios. Su divorcio, que no debería haber pasado, pero le enseñó a ser una mujer humilde. Cuando quedó desprovista de todo, aprendió a valorar a las ovejitas y a la gente. Y aprendió a sujetarse totalmente a Dios. Y aquí lo repetimos muchísimo: nada de ti, todo de Él, solamente su voluntad. Dos voluntades no funcionan, solo la voluntad de Dios. Y esta mañana yo te quiero llamar, iglesia, para que aprendas a depender 100% del Señor. Déjame decirte que ahí no hay pierde. Cuando tú vas a la presencia de Dios, día tras día, vez tras vez, y no solamente, como decía Ricardo, el Dios bombero, ay, auxilio, Señor. No, búscalo apasionadamente todos los días, y ahí te vas a encontrar y vas a aprender a dulcificar tu oído a su palabra. ¿A cuántos les gustaría que Dios les hable? Ahora la pregunta: ¿a cuántos el Señor les ha hablado? Y la otra pregunta: ¿qué haces con lo que Dios te dice? ¿Qué haces con lo que el Señor te habla? ¿Le obedeces? Y si no lo haces, ¿para qué quieres que te siga hablando? Y si metes entre tu bolsillo: esa es una voz mía, apágate. ¿Cómo así que haga o que deje de hacer? No cauterices tu conciencia, porque ahí es donde Dios te habla. Y no es la voz de trueno: haz, porque ese no es Dios. Y bueno, sí, a veces también nos habla de esa manera. Pero si tú dulcificas tu oído y aprendes a canalizar lo que Dios te dice, pero sobre todo aprendes a obedecerle, jamás tendrás pierde. ¿Quién dijo que cuando Dios te manda a hacer algo, luego te dice: perdón, me equivoqué? Nosotros como hombres sí, muchas veces nos equivocamos. Dios jamás, nunca el Señor se equivoca. Y sus planes ya vienen bendecidos. No le presentes a Dios tus propios planes y decirle: Señor, bendíceme, por favor, mira, es que he hecho tanto por esto, es que voy a hacer una cruzada, esto, aquello, y le das todo un sermón al Señor para que te bendiga. Y sales y te estrellas. Pero Señor, yo te dije. Pero Dios a ti no te dijo que fueras. El Señor sencillamente quiere que le sigamos. Eso es más que suficiente. Una vez un hombre puso en el periódico un aviso que decía: se busca empleada que aunque no sepa hacer nada, pero que haga caso. Eso era suficiente, era todo lo que le exigía. No importa que no sepas hacer nada, pero obedece. Y aquí hay un anuncio del cielo que te dice: estoy buscando siervos inútiles, que aunque no sepan hacer nada, pero que me obedezcan. Aleluya. Voy a hablarte de mi propia experiencia y la de mi familia. Nuestros primeros años fueron terribles, en verdad terribles. Cuando nos predicaron, inmediatamente, y aunque era una época de hace como 40 años, el aborto era algo espantoso, siquiera nombrarlo. A nosotros nos dieron a nacer y nos abortaron ahí mismo.
Las personas que nos ganaron para Cristo, cuando nos veían que nos íbamos a encontrar en la iglesia, se cambiaban de acera. Todo el tiempo nos difamaban, contaban cuentos al pastor acerca de nosotros, y el pastor echaba sátiras a Bolívar para que las entendiera Santander. Ese es un dicho muy colombiano, ¿no? O sea, que te dicen a ti alguna cosa, pero no es para ti, es porque él quiere que alguien más lo entienda. Y yo decía, ¿y para qué hacen eso? Bueno, y el pastor nos regañaba, y la gente nos perseguía y nos difamaban. Tuvimos una prueba económica muy fuerte. ¿Sabes qué? De todo eso yo le doy gracias a Dios, porque es la única forma en que nosotros podemos compadecernos de aquellos que tienen necesidad. En esa prueba económica no había nada. Aquí en Colombia se le dice gomelo al muchachito que es todo, ¿no? Repupi. Y nuestra nevera era una nevera gomela. No había nada que ver, porque eso te dicen ellos, nada que ver. No había nada. Estaba desocupada. Y se le ocurre en la despensa aparecer por allá un tarrito, que estábamos limpiando la despensa, aunque estaba limpia. En verdad, no había nada. Y sacamos un tarrito y decía carne de diablo. Pues es un paté y no tengo nada contra el paté, pero dijo Ricardo, no, ese era lo que nos faltaba. Vete fuera, diablo, ¿qué tal eso? Carne de diablo. Resulta que yo dictaba unas clases de tejido a mano. En mi época se usaba mucho. Hoy es muy costoso. No me pidan un saco porque no tengo tiempo de hacérselos. Pero tejía y me quedaba muy bonito. Y entonces la señora que vendía las lanas, por favor, Pati, ven y nos ayudas a dar unas clases, y lo hice. Me pagaban mejor que a los profesores de universidad. Comenzó a irme muy bien. Y pues bueno, no sé, debía ser que teníamos cara de hambre, porque un día golpearon a nuestra puerta. Y cuando abrimos la puerta estaban allí, las señoras llegaban con sus choferes, eran muy high class. Y cuando me dicen, Pati, queríamos traerte un regalo de Navidad y no sabíamos cómo que qué hacer, entonces decidimos entre todas hacerte un mercado, y metían cajas y cajas y cajas de mercado. Y yo quiero decirles, ese mercado nos duró como unos 5 meses. Había en ese mercado de todo, menos carne de diablo, esa ya estaba reprendida. Aleluya. ¿Sabes algo? Aleluya. Nunca te afanes, porque el Señor jamás llega tarde. Con eso teníamos la esperanza de que el Señor estaba con nosotros. Y así, cuando hicimos la primera conferencia acerca del Espíritu Santo de Dios, y comenzó la conferencia de milagros, eso ya fue años después, nos sacaron de la radio. Teníamos un programa a las 11 de la noche y nos sacaron de ese programa. Y por sacarnos, bueno, no sé con qué razón, envidia me imagino, se les metió una secta. Y luego nos llamaban y decían, ay, pastores, por favor, no se lo tomen como tan a pecho. Pero ¿sabe lo que Dios hizo? Nos regaló una estación de televisión. El gobierno mismo nos asignó una estación de televisión. Y hoy esa estación se sube al satélite, y del satélite se irradia por todas partes, Aleluya. donde está la población hispano parlante. Dios es así. Y bueno, el Señor lo que nos dijo fue: escóndanse un poquito. Había persecución dura. Las asociaciones de pastores querían declarar que éramos una secta. ¿Y sabes qué los movía? La envidia. No había nada más que envidia. Y pues es grave que a ti te asignen y te marquen como que eres una secta. Eso es muy grave. Pero bueno, no lo pudieron hacer, porque cuando enviaron a buscar a ver dónde estaba el error, sencillamente yo creo que ese día se convirtieron a Cristo, aunque eran pastores de muchos años. Aleluya. Aleluya. Pero nos escondimos. Y cuando nos escondimos, conocimos mucho más profundamente
a ese amigo incondicional de mi esposo y mío, ¿no? Porque pues claro, era el amigo, todos aquí hablan, ¡ay, el amigo del pastor Ricardo, queremos conocerlo! Y pues yo dije, yo también quiero conocerlo de una manera íntima, especial, que me hables, Espíritu Santo. Y me metí con él, lejos de ponerme a pelear con Ricardo, porque cuando él entra a su lugar secreto, lo pierdes. Sabes que entró, pero nunca sabes a qué horas va a salir. Y eso ha sido por 35 años, por 35 años, esa comunión estrecha, estrecha. Aleluya. No es ocasional, no es de vez en cuando, no es cuando está aburrido, no es cuando los amigos le dieron la espalda, no. Esa pasión lo lleva cada mañana. Él se levanta muy temprano, se baña y se arregla para tener allí una cita con su mejor amigo en su estudio. Y tú lo ves y dices, ¿se va a trabajar? No, no se va a trabajar. Se va a descansar allí con su mejor amigo. Se va a meterse allí por horas con su mejor amigo. Y esto ha pasado por muchos años, mis amados hermanos. Quiero contarles de una experiencia que tuvimos muy dolorosa. Invitamos a un predicador muy conocido y muy importante, cuyo nombre no diré. Él se movía en ese momento, creo que era el predicador de milagros. Tú sabes de quién estoy hablando, René. Creo que era el predicador más importante de milagros, el que dio a conocer de alguna manera al Espíritu Santo, sus libros. También sacó del olvido a Kathryn Kuhlman, porque él se dedicó a buscar sus libros y a hacer que se publicaran de nuevo. Y Ricardo fue a una reunión. Entonces le dijo, bueno, estaba allí Fernando Sosa, nuestro amigo precioso, y le dijo Ricardo, hermano, ¿yo cómo hago porque mi esposa tuvo una visión en Colombia y vio que yo le entregaba esta carta de invitación a... no les voy a decir. Ajá. Y le dijo, uy, pues hermano, complicado sí está, porque él no recibe a nadie. Pero dijo, espérese, y se metió por allá y se quedó allá un poco de tiempo. Y Ricardo dijo, se debió olvidar de mí. Y al ratico salió y le dijo, hermano, venga que lo va a recibir. Y estaba allí sentado en su escritorio y le dijo, hermano, yo voy a ir con usted a Colombia, porque el Señor me dijo que al hombre que le aceptara la próxima invitación lo iba a ver cara a cara. Y me llamó Ricardo y me dijo, estoy aquí cenando con ese gran hombre de Dios. Le dije, ay sí, ¿cómo no? Me dice, me mandas horas, me recibe y ahora no me crees, porque así somos, ¿cierto? Así somos. Pues él aceptó venir con nosotros a Colombia. Y esa cruzada nos fuimos por todo el país invitando, trabajamos nosotros, nuestro coro, nuestros sugieres, toda la gente que estábamos allí. Y él llegó a ese servicio, fue algo impresionante. La gente no cabía, quedó mucha gente por fuera, casi que reventaban las puertas para poder entrar. Y dijo, vengo el año entrante y vengo con más. Y bueno, nos hizo promesas impresionantes. Al año siguiente volvió y resulta que se vio con un hermano que tenía una iglesia muy grande aquí en Colombia. Y entonces él decidió dividir la cruzada, mitad con él y mitad en el Coliseo. Para él fue un fracaso, aunque el lugar se llenó. Y delante de todo el mundo pasaba por enfrente a nosotros. Aquí está Ricardo, obviamente. Y él como que se emocionaba, me va a saludar, pasaba de largo, hermano, hermano, hermano. Pero a nosotros no nos saludaba. Ok. Su esposa igualita. Saludaban a todo el mundo y a nosotros nos dejaron allí tirados. Pero ¿sabes cuál fue la cosa peor que él hizo? Se paró en ese púlpito, habían más de 10,000 personas, creo yo, y dijo, ¿saben? Entré por la puerta equivocada a Colombia. Y nos señaló. Porque la puerta verdadera está con este otro hombre. ¿Sabes cómo quedamos? Pues no les voy a decir a todos que si lo conocen, pero a Condorito, plop, patas arriba, sin ningún aliento. Dijimos, Dios mío, lo que nos faltaba. Nos demoramos mucho tiempo en podernos reponer.
Todos nuestros servidores quedaron abatidos y decían: ¿qué pasó, pastor? Si lo que hicimos fue trabajar y trabajar y trabajar, ¿por qué este pastor nos trató como la forma como quiso tratarnos? No habían palabras. Para mí, puedo decirles que con el tiempo, si el Señor me hubiera llamado en ese tiempo, me condeno. No quería saber de Él, no quería perdonarlo. Con el tiempo pude perdonarlo, pero igual jamás pude ser capaz de oír de nuevo sus mensajes. No puedo. El otro día nos mandó a avisar que se enteró lo que pasaba aquí en Colombia y dijo: quiero ir a Colombia y quiero ir con ese hermano. Entonces yo le mandé a decir: claro, él puedes venir con nosotros, siempre y cuando nos mandes un audio donde nos pides perdón por la humillación que nos hiciste, y con mucho gusto te vamos a recibir. La carta de respuesta, eso fue hace como 6 meses, no ha llegado. Porque no está bien. Escúchenme muy bien, mis hermanos. No está bien que venga una persona de autoridad, que te tome a ti y tu ministerio, que no te valore y te pisotee. Eso nunca se lo permitas a nadie, porque no tiene por qué ser. Nosotros somos hijos de Dios. Todos somos príncipes del Señor. No importa si tienes 10 ovejas o 100,000. Eso no importa. El Señor no hace acepción de personas. Él te ama con tu color de piel, como tú eres, porque para eso Él te llamó. Bueno, entre las cosas que nos pasaron, que pareciera como que a ellos les ha tocado en su nube propia. Jamás han sufrido. Nunca les ha tocado nada difícil. Te equivocas. Estar aquí y ver lo que tú estás viendo nos ha costado y muchísimo. La parte maravillosa la ha hecho el Espíritu Santo, pero el soporte ha sido bastante difícil. Persecución, difamación, mentiras, bueno, y todo lo que tú quieras. Si quieren, una tarde me siento con ustedes y les cuento todas esas tristezas, pero es que no vale la pena. Pero ¿sabes algo que el Señor me enseñó? Si el diablo viene y te hace bu, y con eso tú te asustas y vas y te escondes, no sirves para nada. No estás preparado. Tú tienes que sacar esa caparazón que el Señor te ha dado. Tú no te puedes rendir delante de Satanás, porque Satanás es el que usa a las personas. Tú no puedes flaquear, no puedes desmayar. Es necesario que nos paremos. Es necesario que le digamos: Señor, revísteme de tu poder, revísteme de tu autoridad. Hemos pasado por amenazas de secuestro. Han venido varias veces a buscarnos. Alguna vez se quisieron llevar a Juan Sebastián. Pero sabes, no somos víctimas ni queremos ser mártires. Pero aquí estamos porque aquí nos llamó el Señor. Y el Señor es suficientemente capaz para cuidarme. Es Colombia. No estamos en los Estados Unidos. Es Colombia. ¿Y qué? Yo nací aquí en Colombia. Amo mi nación. Ustedes saben, aquí siempre que hay un evento especial se inicia con el himno nacional. Además que es solemne y además que es muy espiritual. Porque yo amo mi nación. ¿A dónde nos vamos a ir, amor? ¿A dónde vamos a salir corriendo? ¿Dónde nos vamos a esconder? Somos 50 millones de colombianos, más los que nacieron anoche, que no tengo ni idea cuántos fueron. 50 millones. No podemos huir a la voz de un déspota que aparte nos tiene amenazados. ¿Y qué? ¿No es Dios suficientemente capaz para protegernos? ¿No tenemos ese Dios guerrero? ¿No está Jehová de los ejércitos por nosotros? Él está aquí. Él está con nosotros. Y la forma que hemos buscado para combatir ese mal es predique y predique la palabra, y predique y que haya avivamiento. Es la única forma que Colombia va a cambiar, y cualquier nación. Entre más gente conozca de Cristo, mejor va a ser tu nación. Bueno, mis amadísimos hermanos, los veo como entre que tienen sueño, cansancio. Quiero que digas conmigo: es necesario ser traspasados.
¿O no? Ha valido la pena. 300%. Es necesario ser trasvasado. Díselo a la persona que está a tu lado. Dile, es necesario que pases por este proceso doloroso, pero es necesario ser trasvasados. Ya casi voy a terminar, me quedan 20 puntos. Solamente quiero leerles esta ilustración. Alvarito, televisión. Este es un joven marinero. Pueden tomar asiento. Tranquilos, me quedan como unos 20 minutos y no quiero que se canse. Dice, había una vez un joven marinero que soñaba con convertirse en un gran capitán. Había estudiado mapas, memorizado rutas del viento y tenía en su memoria las instrucciones sobre la navegación. Pero siempre navegaba cerca de la costa, donde el agua era tranquila, el cielo despejado y el timón casi que se guiaba solo. Un día, un viejo capitán le observó y le dijo con voz pausada: muchacho, un verdadero capitán no se hace en las aguas calmas. La experiencia no se gana con teoría ni con comodidad, sino cuando te enfrentas a la furia del mar. El joven sonrió con confianza y sin comprender el peso de aquellas palabras, hasta que un día, navegando más lejos de lo habitual, una tormenta repentina lo alcanzó. El cielo se oscureció, los vientos rugieron, las olas comenzaron a golpear el barco con violencia. Las grandes olas se metían entre la embarcación, amenazando con hundirlo. Está bueno, ¿cierto? No, pero voy a dejar ahí. No. Mejor voy a terminar mi historia. Entonces él se vio obligado a poner en práctica muchas cosas que había aprendido, pero que jamás había tenido que usar: ajustar las velas, corregir el rumbo, mantener la calma. El mar lo probaba con toda su fuerza. Pero horas después, cuando la tormenta finalmente cedió y el mar se volvió un espejo silencioso, el joven exhausto, pero firme, comprendió lo que el viejo capitán quiso decir y, mirando hacia el horizonte, murmuró: ahora sé, los grandes capitanes se forman en aguas recias. En aguas recias. No esperes manejar tu barquito en una piscina. No esperes llevar tu vida en Cristo ahí nomás a la orillita. Pero una vez que eres probado, una vez que te ha zarandeado el enemigo y te sostienes allí firme, casi sin fuerza y casi sin aliento, entonces el Señor dirá: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¡Aleluya! Hermanos, no desmayen ante la prueba. Tu bendición está a la puerta. Si este mensaje te está llegando al corazón, la bendición está a la puerta de tu casa, de tu ministerio. Y por favor recuerda que el grano de trigo se trilla, pero que no se trilla para siempre. Es necesario trillarlo para que podamos disfrutar del trigo. Ahora, quiero terminar con esto. Hay una hermosa canción que escribió mi esposo. Yo sé que muchos se enteraron. Él tiene, porque aún no ha terminado de sanarse, una meralgia paraléxica. Y quiero recordar un poquito esa prueba. Una noche estábamos ya para dormir y de pronto me dijo: Ricardo, me duele mi pierna. Y yo le dije: amor, cálmate. Y comenzó a gritar: me duele muchísimo. Él es un hombre muy valiente. Jamás en la vida se había enfermado de esa manera. Por ahí le dan gripas y eso como mucho. Pero gritaba, se le escurrían las lágrimas y me decía: amor, me duele mucho, por favor, ayúdame. Y entonces llamé a mis hijos, los sacamos de la casa, nos los llevamos a urgencias pensando que fuera una apendicitis.
o algo así que era urgente para operarlo inmediatamente. Y gritaba en la clínica, vinieron y le pusieron 4 veces morfina. Y la morfina no le hizo nada. Él seguía gritando, por favor, alguien que me ayude. Claro, oraba y todos orábamos y clamábamos. Y yo decía, Señor, yo echo fuera, bueno, todo lo que hemos aprendido a hacer. Pero se le chorreaban las lágrimas, su quijada se le movía. Y me sentí tan impotente ese día. Y le dije, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué está pasando esto con mi esposito? No le atribuí despropósito a mi Señor, pero quería que ya se fuera ese dolor. Lo amo, después de Dios es mi tesoro más grande. Con todo mi corazón te amo. Tú lo sabes, los hijos lo saben. Es mi tesoro más grande. Y me sentía tan impotente. Pasamos toda la noche allá en el hospital, no le hicieron nada. Se dieron por vencidos, dijeron, no, usted tiene que visitar a un médico del dolor, aquí no hay un diagnóstico, no está mal. Le hicieron una serie de escáneres y no había nada en su cuerpo que estuviera produciendo ese dolor. De manera que pues le dije, amor, 7 de la mañana, hoy es viernes, tengo que ir, y aunque sea dormir un par de horitas, porque pasamos toda la noche sentada en una silla y él revolcándose del dolor. Y me metí en mi cama, comencé a clamarle al Señor, me quedé dormida. Como a la 1:30 me dice Lina, mamita, mira esta sorpresa. Ricardo parado ahí. Le digo, amor, ¿tú qué haces aquí? Me dijo, no, yo sé que en este hospital no me van a hacer nada y yo quería venirme para mi casa y estar contigo. Bueno, ahí lo acomodamos, no podía dormir porque de ninguna manera podía acomodar su pierna. Ustedes no se imaginan lo que fue. Eso no fue hace 20 años, eso fue hace, si acaso, 2 meses o 3. Entonces, bueno, fuimos con un médico, ¿cómo es que se llaman? Neurólogo. Yo le digo cocólogo porque mi memoria ya me falla. Y el neurólogo dio acertadamente con el pronóstico y dijo, tiene esto, una meralgia, o sea, es una inflamación de los nervios, se inflaman y se cruzan entre sí y eso no tiene arreglo. Eso es algo terrible. Y entonces le dijeron, lo que tiene que ir es a la clínica del dolor. Y unos decían una cosa y otros decían otra. Pero nosotros nos metimos a clamar, a orar, a rogarle al Espíritu Santo que nos diera guía. Ese día me tocó venirme a predicar, porque pues no íbamos a dejar la iglesia abandonada. Y pasamos así días y días y cojeaba y se cogía su pierna. Quiero decirles, aún tiene la paralexia, la meralgia. Todavía está con un 20% de esa enfermedad. Pero tú jamás lo oyes aquí quejarse. Ustedes, iglesia de avivamiento, saben. Ese fin de semana no vino, pero al siguiente fin de semana dijo, no me importa, como sea me voy para mi iglesia. Él jamás se ha querido mostrar como una víctima. Nunca. No le gusta el show. Y llegó aquí y nosotros con todos los cuidados le pusimos una silla alta, una bajita, siéntate a ratos, párate a ratos. Pero tan pronto mi esposo tocó esta tarima, tú inmediatamente viste al león que siempre ha sido. ¡Aleluya! Se le notaba porque tenía que arrastrar su pierna. Pero aquí se paró y comenzó a predicar y la gloria de Dios descendió poderosamente como siempre. Y yo digo, este hombre no nació para dejarse. Le dijeron que se quedara quieto, que reposo. Dijo, no, mañana me salgo a caminar. A las 6 de la mañana se salió a caminar. A los 10 minutos volvió. Uy, no, me duele un poco. Empezó a hacer terapia. Hay algunos medicamentos que tiene que tomar para el dolor y para desinflamar los nervios. Ahora que si se van a casa, llévense la oración por nosotros, especialmente por mi esposo.
porque es un ataque violento, tú no lo quieres vivir. Me desperté yo al día siguiente, veo sobre la mesa los medicamentos de una persona que había estado muy enferma, pero ella lo que tenía era una, ¿cómo se llama esa enfermedad rara? Una fibromialgia. Eso es terrible, esa es una enfermedad mortal. Y yo lloraba y yo le decía: Señor, mi esposo no puede tener esta enfermedad tan terrible, por favor no permitas que pase por ahí, no lo acepto, Señor. Bueno, por ese momentico, pero no, gracias a Dios esa no era la enfermedad. Pero en medio de esa enfermedad escribió la canción con la que empezamos, cuando yo empecé ahorita a predicar. Y él decía: mi amorcito, es que siento poderle decir a la gente que Dios es bueno, que Él es misericordioso, que no importa lo que pase a tu alrededor, que aunque no haya frutos en las vides, que aunque en los corrales no esté el ganado, que aunque definitivamente todo parezca oscuro y terrible, Dios es bueno y es misericordioso. Y nació también hace como unos 12 años del dolor de la familia, un ministerio de la aflicción de mi niña. Tengo 5 nietas, pero ella es la mayor y estaba muy pequeñita, estaba pasando por una pena muy terrible. Ami, si pueden levantarme la cortina, por favor. Su papá se había ido de la casa, ella adoraba a su papá. Lina me la llevaba, salía del colegio y la niña entraba corriendo y le decía: mi amor, ¿qué quieres que hagas? ¿Lloramos? Sí, tita. Y llorábamos juntos. ¿Cantamos? Sí, tita. Y cantábamos juntos. Pero un día el Señor me dijo: hazle un afiche. Le dije a Lina que me le hiciera un estudio fotográfico, ella con un micrófono cantando. La niña no cantaba para nada, pero me dijo: hazle un póster con la primera canción que el Señor me regaló, que es Mi Redentor Vive, y con su micrófono. Y le dije: mi vida, no vas a llorar ya más, porque en menos de lo que tú piensas, mira lo que Dios está diciendo de ti, que vas a ser una voz preciosa, que vas a ser esa niña espectacular, que vas a deleitar el corazón de Dios con tu voz, con tu canto. Él te quiere usar para su gloria. Pero ya no cantaba. Entonces le preguntamos a los profesores que están allí en el colegio y les dijimos: búsquennos, porque Dios le dijo a Ricardo: busca personas para tus batallas, que sean nacidos en casa, los nacidos en casa, y con él sal y pelea tus batallas con ellos. Y bueno, llegó este muchacho y dijo: pastor, Ami. Nosotros dijimos: Ami, a ver, pues será porque pues le cayó bien, la niña estaba en nuestro colegio, estaba chiquita. Y dijo: no, pastor, yo no quiero adularlo, quiero que sepa que Ami tiene una voz, un talento espectacular. Y le dijimos: ¿en serio? Entonces le hicimos una prueba ahí junto al piano. Gabriel estaba ahí y la niña comenzó a cantar y le dijo: Gabriel, ¿puedes subir más? Dijo: sí, y subió. Le dijo: ¿y puedes subir más? Sí, y subió. Le dijo: ¿y puedes subir más? Dijo: claro, y subió. Y nos quedamos aterrados y dijimos: Señor, ¿qué es esto tan increíble? Y como 2 años después, Ami comenzó a tomar clases de técnica vocal. Yo quiero decirles, esa niña es una promesa del Espíritu Santo para este ministerio. Ese ministerio nació y crecerá para la gloria de Dios, con los nacidos en casa, hijita. De manera que si el diablo viene a decirte: quítese de aquí, dile: vaya y hable con mi abuela, a ver si se sostiene en pie. Muñeca, quiero que Gabrielito y toda la orquesta, por favor, acompáñenme con el hermoso coro que escribió mi esposo. Dios es bueno. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados queden vacíos y no den fruto, Para eso pasa. aunque los rebaños mueran en los
Gracias por la prueba, y los para establos que Dios pueda hacer estén cosas vacíos. así y mucho más. Gracias, Me Jesús. gozaré en el Dios de mi salvación. Él es bueno, Está quebrantada. misericordioso, Dios perdonador, Dios eterno, no me abandona, Él me protege, vela sobre mí, siempre vela sobre mí. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, Y los labrados queden vacíos de fruto, aunque los rebaños mueran en los campos, y los establos estén me gozaré de Dios, de mi salvación. Misericordioso. Dios perdona. Podemos cantar la primera estrofa, es que me gusta mucho, me fascina. Aunque la higuera Aunque la higuera no florezca, Ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo. ven acá si es tu caso, si no, quédate en el sitio. Si alguno está diciendo es muy duro, Señor, es muy difícil, ya no puedo más, Señor, escucha, levanta tu voz y dile, Señor, no puedo más. Pero Él está aquí para ti. Él está aquí para ti. Este ministerio no lo ha tenido fácil, pero aquí estamos. No estás solo, yo comparto estas cosas porque a veces pensamos, solo yo lo estoy viviendo, pero no es verdad. Miren cuántos están viviendo luchas y pruebas, dificultades, están siendo trasvasados. Vela sobre mí, siempre vela sobre mí. Él es bueno, misericordioso, Dios perdonador, Dios eterno. Él no se nos va a acabar nunca, Él es eterno. Él prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Él siempre vela sobre ti. Padre, yo te doy gracias por este precioso grupo que ha venido, Señor, al Congreso. Y te pido que esta sea una mañana donde tú les recojas, que les alces en tu regazo precioso, que no estemos mirando a las olas que amenazan con acabar con nosotros, pero que tomados allí de tu mano podamos decir, Dios es bueno, es misericordioso, es eterno,
Él no me abandona. Él no me abandona. Él nunca te va a abandonar. Y que también le puedas decir: Señor, enderezo mi vida, la pongo a tus pies. De este zarandeo no salgas hasta que el orgullo no se haya quebrantado, hasta que la soberbia no se haya quebrantado. El poder depender 100% de Dios es necesario, hasta que seas una persona humilde. Vale la pena, mis hermanos, vale la pena estar en ese tiempo difícil. Pero si el Señor ha decidido trasvasarte, la cosa grande que tengo que decirte es que Dios tiene planes preciosos contigo. Él tiene planes hermosos para tu vida. No importa si no alcanzaste a venir y estás allá en la última fila, te quiero decir, Dios tiene planes preciosos con nosotros. ¿Y sabes qué más? Dios cuenta con nosotros. Él tiene más fe que nosotros. Ciertamente Él nos llamó. Por eso te dije, mira y revisa que tu llamado sea real. Y si sí lo es, no temas. No estés allí amedrentado. Puede ser que estés quebrantado, eso sí, vale la pena. Y deja allí en el quebranto el orgullo, la soberbia, la altivez, la independencia de Dios, sácalas de tu vida. Y dile: Señor, voy a renunciar a mí totalmente. Voy a renunciar a mi vida para poder recibir el que tú seas la cabeza, el que tú seas mi Dios, el que tú seas, Señor, quien trae todas las cosas que tienes preparadas para mí. Así que si no entiendes la prueba, levanta tus manos a Jesús. Dile: Señor, sé que es perfecto tu plan. Tú lo hiciste con José, había un plan. Tú lo hiciste con David, había un plan. Y Dios lo está haciendo contigo. Así que tú lo estás haciendo conmigo. Sé que hay un plan, hay un propósito. No temas, confía en Él. Levanta tus manos y díselo. Que, ¿saben? Alguien escribió en las redes: ahora veremos qué dice el pastor Ricardo. ¿Qué podía decir? Sino que Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Y el diablo le rechinan los dientes porque él cree que vamos a salir a renegar. No, Dios es bueno. Así que no hables como el diablo quiere que hables. El lenguaje de ay es del infierno. El lenguaje del cielo es gloria a Dios. Él es bueno. Vamos con el puente, dile conmigo: Él es bueno. Misericordioso. Dios perdonador. Él es bueno. No me abandona. Él vela sobre mí. Si Él vela siempre sobre ti. Créeme que el diablo está allá rechinando mientras tú dices: Dios es bueno. Él es bueno. Misericordioso. Él es bueno. Dios perdona. Él es bueno. No me abandona. Él vela sobre mí. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Saben qué es lo mejor? Reírte en la prueba. ¿Cómo será la bendición? Él es bueno. Misericordioso. Dios perdonador.
sobre se revela sobre mí. Tú siempre velas sobre mí. Déjenme y les cuento una anécdota que les va a ayudar. Había un niño, gemelitos, pero uno era muy pesimista y el otro muy optimista, pero demasiado, era casi enfermizo. Así que llamaron al psicólogo y él estuvo pensando cómo ayudarlos, y él les dijo: mire, hagan lo siguiente, cuando cumplan años, al pesimista denle el mejor regalo para que se anime. Porque él todo lo veía mal, si le daban un regalo, él decía: esto debe estar malo, debe ser de segunda, a mí no me duran las cosas. Bueno, todo era malo. Entonces van a darle el mejor regalo. Y al que es tan optimista que eso ya parece enfermizo, entonces denle lo peor que puedan hacer. Y lo hicieron, cumplieron años, le compraron el mejor juguete. Y al pesimista, y lo abrió, y los papás desde atrás mirando, y él miraba el juguete y decía: no, ¿está seguro que eso sí sirve? ¿Y será de buena marca? Pues que a mí no me duran las cosas. Y estaba llorando, pesimista. Y al optimista le dieron en una caja estiércol de caballo, popó de caballo, y él abre la caja y comienza a reírse. Si así es el popó, ¿cómo será el caballo? ¿Cómo será el caballo? Yo te digo, ríete del diablo. Hoy estás en el peor momento. ¿Cómo será el caballo que Dios tiene para mí? ¿Cómo será la bendición? Vamos a reírnos. Vamos, dilo: Dios es bueno. Sobre mí, Él es bueno, Misericordioso. misericordioso. Estás en la cárcel como José. ¿Cómo será la gloria que viene? No me abandona, Él me protege, vela sobre mí. Él vela sobre mí. Vela sobre mí. Él es bueno. Misericordioso. Dios perdonador. Dios eterno, No me abandona. Él me protege, vela sobre mí, siempre vela sobre mí. Tú siempre velas sobre mí. Aleluya. Aleluya. Démosle ese aplauso al Señor. Congreso Mundial de Avivamiento Shekinah. Cuando la nube desciende.